A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos. Hoy en este programa vamos a analizar la pregunta 2 de la consulta popular y lo vamos a hacer con dos invitados de excelencia. Sebastián Mantilla, analista político, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, del CELAEP, y con Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Gracias Sebastián, gracias Ismael por acompañarnos. Recordemos que la pregunta 2 dice lo siguiente: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2. Recordemos que todas las preguntas, las 7 preguntas, tienen anexos bastante voluminosos y algunos bastante complejos, que es necesario que ustedes revisen también con mucho cuidado en las distintas plataformas en donde están estos anexos. Sin embargo, pregunto a mis invitados, Sebastián, Ismael, ¿cómo ven ustedes en general el planteamiento de esta pregunta? Sebastián, quizás comenzamos contigo. Bueno, yo le veo bien formulada, ¿no? Yo diría que hasta cierto punto cumple la función que tiene, que es el tema de poner en consideración de la ciudadanía el aspecto de la reelección indefinida, y creo que igualmente hace referencia y contextualiza, por ejemplo, con el tema de que si, bueno, está de acuerdo o no, se habla un poco de enmendar, hace referencia a un término jurídico que implica una modificación y cambio de la Constitución, y también hace referencia, claro, a la enmienda que fue aprobada el 3 de diciembre del año 2015. Ahí yo diría que incluso ya para yendo al análisis de la propia pregunta, es interesante ver que anteriormente el mismo presidente Correa, cuando promovió el tema de la Asamblea Constituyente, él incluso tenía una postura que era en contra de la reelección indefinida. Y claro, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fue ejerciendo el poder, vio la necesidad de eternizarse en el poder y después cambió de opinión. Entonces yo creo que, y claro, ahí se da que justamente en el año 2015, con una mayoría, en lugar de consultar a la gente, como ahora sí va a hacer el presidente Moreno, en lugar de hacer una consulta popular, se aprovechó de una mayoría que había en la Asamblea para aprobar la reelección indefinida. Entonces me parece ahora positivo que este tema se lo someta a un referéndum, una consulta popular, para que la gente decida si está de acuerdo o no con la reelección indefinida, y que sería no solamente para el caso del presidente, sino también reelección indefinida para todas las autoridades, pensemos alcaldes, prefectos, etcétera, que creo que es un tema interesante, un tema que llama mucho, digamos, la atención, en el sentido de que sería bueno seguir debatiendo ese tema de la reelección indefinida y sus vínculos y repercusiones con la democracia. Porque en este momento los alcaldes no estaban incluidos en esta posibilidad de limitaciones de la reelección indefinida. Ellos sí podían ser reelectos indefinidamente, Sebastián. Sí, de alguna manera sí, los alcaldes, igualmente los asambleístas. Y esto llevaría prácticamente a que toda autoridad que es producto de una elección popular tenga la posibilidad simplemente de optar por un segundo mandato. Creo que eso es, por ejemplo, positivo para una democracia,
porque hace que igual, o sea, ni por más buen alcalde que tengamos, por ejemplo, pensemos en el alcalde de Guayaquil, que ya lleva algún tiempo, por ejemplo, en la alcaldía, o otros alcaldes que han tenido un buen desempeño, lo que lleva a la final es de que la política no se centre en candidatos, en personas, sino que se centre básicamente en propuestas políticas, en partidos políticos, y que si es que de alguna manera ya, por ejemplo, un alcalde tuvo un buen desempeño o un presidente tuvo un buen desempeño, bueno, puede ejercer 4 años más. Y luego de eso tendría que venir igual otra persona de su mismo partido, y eso genera alternabilidad, eso regenera o oxigena el ámbito político y permite que otros cuadros también se vayan formando o que se vayan formando y teniendo la posibilidad de llegar al poder. Creo que eso es positivo. Ismael, ¿cuál es tu primera lectura de esta pregunta? Bueno, César, qué placer estar con usted y también con don Sebastián. Constitucionalmente no hay ningún problema con la pregunta. Lo que ocurrió en 2015 al instaurar la famosa y llamada reelección indefinida fue un procedimiento que, nos guste o no, está en la Constitución, pero tal como la Corte en ese año dijo que el tema reelección indefinida podía ser debatido a través de enmienda, pues ahora lamentablemente no tenemos dictamen, hay un dictamen ficto de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo tanto, se entiende que esta propuesta del presidente Moreno de eliminar esa enmienda de 2015 que introdujo la reelección indefinida también sería válida a través del segundo mecanismo, que además a mi juicio es más democrático, es decir, que haya la enmienda constitucional a través de un referendo constitucional directo y no a través de la vía parlamentaria como se hizo en el año 2015. Así que por ese lado yo no veo que la propuesta del presidente Moreno supere al menos aquellas limitaciones explícitas que están contenidas en el artículo 441 de la Constitución, es decir, aquí no hay alteración de la estructura fundamental de la Constitución, no hay alteración de los procedimientos de reforma constitucional que se establecen aquí mismo, ¿no es cierto? No hay una alteración o una modificación a los elementos constitutivos del Estado y tampoco hay, a mi juicio, una restricción de derechos fundamentales, que es lo que hemos escuchado, el principal fundamento y argumento de quienes se oponen a esta pregunta y quienes están optando por la opción del no. Justamente en eso, Ismael, discúlpame, pero es quizás uno de los argumentos centrales de quienes señalan que justamente esta pregunta limita un derecho e incluso citan al Pacto de San José, ¿no es cierto?, para decir que hay una restricción, que es algo que también lo vimos en Bolivia cuando el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de que se deje sin efecto las limitaciones a los periodos de Evo Morales. ¿Efectivamente hay algo así como un derecho a la reelección indefinida en los pactos internacionales de derechos humanos? Ahí hay un error, y vea que el argumento del que la gente que se opone a la pregunta aparte es erróneo, porque esto de pretender distinguir el concepto supuesto pero inexistente además en el derecho de postulación frente a esta idea de la reelección es erróneo, porque si supongamos que en realidad hay una diferencia entre postularse y lo que es la reelección propiamente dicha, como señal. Pues bueno, entonces ellos nos estarían dando la razón a quienes sostenemos que no hay restricción de derechos, porque el derecho, estrictamente en el sentido como está consagrado en el artículo 61, número 2 de la Constitución, sería precisamente a ser electo y no a postularse. Entonces, si entramos en esa discusión de hilar fino, pues bueno, no habría restricción de derechos fundamentales. Pero más allá de eso, que es una discusión inútil a mi juicio, lo que ocurre es que cuando uno topa el tema de la reelección, y yo lo hablo desde el ámbito jurídico, uno abre un libro de derecho electoral o de derecho constitucional, pues eso es parte de los sistemas electorales que las constituciones se otorgan, las constituciones de los estados, y no porque usted proscriba la reelección indefinida, eso es sinónimo de garantizar la alternancia, mucho menos en naciones como la nuestra, donde no tenemos precisamente un sistema de partidos políticos fuerte. Entonces, claro, en medio de eso, el tema de la garantía de la alternancia no es cierto, pero tampoco es cierto desde el otro lado que el tema de permitir la reelección indefinida implica una progresión en el ejercicio de derechos, es decir, eso no ocurre, son solamente sistemas y eso tendrá que adaptarse de acuerdo a las necesidades políticas, sociales e incluso al nivel de cultura política y de conciencia constitucional que tienen las sociedades. Ahora, que usted estime que en el Ecuador sea viable o factible un sistema de reelección indefinida, a mi juicio no es así. ¿Por qué? Porque uno, como le digo, tenemos un sistema débil, por no decir que no tenemos sistema de partidos políticos,
Y dos, porque además todo el sistema electoral que a usted le han diseñado en el famoso Código de la Democracia, que si bien tiene normas claras, por ejemplo, en proscribir que en época de campaña quien se ha candidatizado ejerciendo el poder, ¿no es cierto?, no pueda utilizar ni a funcionarios públicos ni los recursos públicos para hacer campaña, porque eso va en desmedro de las otras candidaturas. Pero hemos visto lo que ocurrió durante los 10 años anteriores. Exactamente. Y precisamente ahora que estamos en época de campaña electoral, vemos cómo esa misma gente que usó y abusó del sistema electoral nuestro, ahora se queja de que supuestamente el gobierno actual del presidente Moreno hace lo mismo. Entonces, cuando usted tiene esas mañas en los políticos, pues bueno, no es sano en un estado así tener un sistema de reelección indefinida. Y eso, como vemos, no es un tema de discusión jurídica. Jurídicamente usted lo puede adoptar como ocurrió en el 2015, pero asimismo es válido que por esta vía de la enmienda constitucional ese tema se deshaga. Y qué más sano para la democracia, ¿no? Sebastián, ya desde la perspectiva política, esta pregunta muchos la señalan como el mecanismo para evitar que el presidente Correa vuelva a la política activa, retorne con esta presencia suya tan, digamos, pues totalizadora, ¿no es cierto?, pueda volver a participar en un proceso de elecciones. Es una pregunta dedicada a él, políticamente es la pregunta clave de la consulta popular. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, yo creo que esta es una de las 7 preguntas que son claves. Y yo diría que incluso más allá también del debate jurídico, del debate político que hay en torno a esta pregunta, podríamos decir que sí tiene hasta cierto punto una cierta dedicatoria, sí podría ser así. Y en realidad, si uno ve, por ejemplo, la figura de Correa, de lo que representa Correa, creo que ahora igual Correa ya es una figura políticamente desgastada, muy afectada, que ya no tiene el mismo poder convocatoria que lo tenía antes. Pero a veces también igual, la cultura política de los ciudadanos, no solo en Ecuador, sino incluso en América Latina, a veces es como de muy corto plazo y a veces tendemos, a medida que pasa el tiempo, a olvidar ciertas situaciones que se dan. Entonces resulta que pasa un cierto tiempo y ya nos comenzamos a olvidar de los problemas que hubo, por ejemplo, en términos de corrupción, o nos comenzamos a olvidar del mal manejo económico, nos comenzamos a olvidar del excesivo endeudamiento, nos comenzamos a olvidar de un sistema político que perseguía, por ejemplo, a través de la justicia, a través de la fuerza policial, a líderes sociales, líderes indígenas, a periodistas, medios de comunicación, etcétera. Nos comenzamos a olvidar. Entonces, no me extrañaría que si es que eventualmente pasa un tiempo, unos 3, 4, 5 años, hasta el año 2021, Correa llegue, digamos, con la cara limpia y diga que en su gobierno fue un gobierno como nunca en la historia del país. Yo creo que es algo que lo siguen sosteniendo igual en este momento, aún con todas las evidencias en contra, ¿no? Sí, claro, el nivel de cinismo que tiene no solamente el expresidente Correa, sino muchas de las personas que le siguen a él, hace que un poco insistan y quieran, digamos, seguir convenciendo a la gente con el tema de tenemos carreteras, tenemos hospitales y escuelas. Carreteras, hospitales y escuelas, ¿a qué costo? ¿A través de qué procedimientos? Procedimientos poco transparentes, donde se dio escandalosos casos de corrupción. Esos casos de corrupción y esos manejos son los que el presidente Moreno se topa al llegar al poder y dice, bueno, aquí hay que hacer algo. Entonces yo creo que el hecho de ahora promover la consulta popular, plantear esta pregunta y otras, son preguntas que evidentemente sí tienen que ver con lo que el mismo Moreno había manifestado. O sea, quiere de alguna manera, o ven la necesidad, por ejemplo, de que es necesario mejorar el sistema político ecuatoriano, de que tenemos que procurar de alguna manera para tener más democracia, una democracia distinta, diferente. Él ha hablado, por ejemplo, de mayor participación ciudadana, de fortalecer las funciones del Estado, de buscar la independencia de los poderes del Estado. Creo que esta y otras preguntas de esta consulta cumplen esa función. Para mi perspectiva, yo diría, claro, no es suficiente. Para mí, yo diría que esto es solamente como el comienzo. Pensemos lo que hacen 10 años de gobierno para recomponer el país o tratar de fortalecer la institucionalidad, y todo esto que quiere el presidente Moreno va a necesitar más tiempo. Pero hay que comenzar con algo. Justo, Sebastián, alrededor de esto de las tareas pendientes, ¿no te parece que es una oportunidad perdida en la medida en que el presidente Lenín Moreno podía haber sometido todas las enmiendas constitucionales del 2015 a consulta, incluyendo, por ejemplo, el tema de la comunicación como un servicio público?
¿Por qué solamente se centró en el tema de reelección indefinida? Y yo pienso que el presidente Moreno tiene buenas intenciones. Y yo creo que él, al plantear estas preguntas, detrás de estas preguntas hay una buena intencionalidad. Pero creo que igual siempre cuando uno plantea este tipo de cosas a través de una consulta popular, tiene que medir políticamente y estratégicamente qué es lo mejor. Yo creo que eventualmente si es que a esta consulta le añadíamos más preguntas o le poníamos incluso muchas de las cosas que yo propongo que se debería hacer para cambiar o mejorar el sistema político ecuatoriano, hubiera dado lugar, por ejemplo, a cierta tal vez como confusión, de que hay muchas preguntas, que no se comprende a veces las preguntas, de que podría dar lugar a que la ciudadanía más bien tienda a tomar una cierta distancia de la consulta popular. Pero el hecho de que ahora se pongan 7 preguntas y que eventualmente ya luego se puedan abordar, y en ese sentido yo diría que me parece bien que luego se vayan a abordar como temas de esta reforma a la ley de comunicación y otros temas que están pendientes, porque hay muchos temas que están pendientes. Me parece positivo, pero siempre y cuando se los trate en el preciso momento político, en el momento político más oportuno. Entonces yo creo que si es que ahora le cargamos de más preguntas, eventualmente podría darse un resultado más bien adverso antes que positivo. Y creo que en ese sentido pienso yo que Lenín Moreno ha sido bien asesorado o está siendo bien asesorado, y es por eso que se han planteado estas preguntas y de la forma como están propuestas. Gracias, Sebastián. Ismael, ¿tienes algún comentario político sobre la intencionalidad política de esta pregunta? Bueno, yo concuerdo en gran medida con lo que anota Sebastián. Creo que el momento era el adecuado como para que se nos consulte sobre ese tema. Nos decían algunas encuestas, alrededor de un 80-83% de personas hace 2 años que querían consulta popular sobre este tema de la reelección indefinida, así que yo le veo políticamente bien estructurada a la consulta popular. Usted siempre va a tener ahí preguntas que son de cajón o las que uno llama el meollo del tema, y entre ellas, por ejemplo, está la reelección indefinida, está el tema del Consejo de Participación Ciudadana, está la pregunta relacionada con el famoso combate a la corrupción y muerte civil de los condenados por delitos básicamente contra la administración pública. Creo que ahí es la intención, ¿no? Y todo está relacionado, porque además claro, uno dice vamos al combate a la corrupción, pero para combatir a la corrupción necesitamos también sanear la institucionalidad del país. Entonces vamos a proponer una reforma, ojalá llegue a buen puerto esto, y en realidad la gente que en lo posterior de ganar el sí en la pregunta número 3 sea gente que valga la pena, que cumpla con los requisitos no solo legales, jurídicos, sino también con vastas aptitudes morales para acceder a esos cargos, como por ejemplo será eventualmente un nuevo fiscal, un nuevo contralor, un nuevo procurador, y naturalmente un consejo de la judicatura que se deje de perseguir a los jueces que no le dan gusto al poder, y que también tengamos jueces valientes y que respeten la Constitución y los derechos de las personas. Entonces todo está concatenado, y en medio de eso, claro, surge el tema de la reelección indefinida, yo diría como la cereza del pastel, porque claro, hemos pasado 10 años con una persona que desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, manejó todo esto, manejó órganos de control, manejó órganos judiciales, y eso desembocó en lo que hoy hemos tenido, ¿no? Un ex vicepresidente preso por corrupción, un fiscal actual además investigado por eventual delito de peculado, y así podríamos nosotros seguir enunciando. Entonces, claro, veo que políticamente está bien pensada, más allá de que ya si uno desde la técnica jurídica, llamémoslo así, le encuentra ciertos defectos a la hora de haber propuesto, por ejemplo, algunos anexos que implican reformas legales. Justamente eso te iba a preguntar. Pero eso frente a la intencionalidad política, pues bueno, tendrá que ceder. Habrán momentos como para corregir esas deficiencias que sí nos trae. Principalmente la pregunta 1 sí tiene por ahí algunos errores al momento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En el caso de la reelección indefinida no, porque básicamente es una modificación al 114 y al 144 de la Constitución. Volvemos al tema vigente desde octubre de 2008 a diciembre de 2015, entonces no tenemos mayor complejidad técnico-jurídica en ese sentido, pero sí en otras preguntas, ¿no? Y hay cosas que también debían haberse incluido en otras preguntas como para darle mayor realce, por ejemplo, la del tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Tal vez pudo ahí, por ejemplo, a mi juicio,
haberse establecido también una limitación a las potestades de indulto y amnistía de Asamblea y Presidente de la República, como para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ya en el año 2009-2011 con el caso de Flores Milo Villalta, por ejemplo. Ahí, pero son cosas que se pueden corregir en el camino, ¿no? Sebastián. O sea, yo quería ahí añadir algo más. Y yo lo que quería añadir algo más ahí es no tanto, digamos, como un análisis más desde la política o desde el derecho, que yo diría que hasta cierto punto muchas de las preguntas tienen ya su sustento como político y sustento también legal. Lo que sí me parece muy curioso y que trata un poco de identificar con el perfil, con el carácter, con la actitud que tiene el presidente Moreno, que incluso vean ustedes detrás de esa imagen tan, digamos, afable, tan, digamos, de buena persona que tiene, él también maneja hasta cierto punto ciertos aspectos como de un cierto humor crítico, digamos, o cierta perspectiva crítica. Y vean ustedes que muchas de estas preguntas son preguntas que eran incómodas para el presidente Correa y que de alguna manera él nunca las quiso afrontar. Por ejemplo, miren, la pregunta 7 que hace referencia al tema del Yasuní. El presidente Correa llega al poder porque dijo que de alguna manera su propuesta tenía que ver con una propuesta con uno de los temas que cogía de los jóvenes, el tema de la lucha a favor del medio ambiente, las causas ambientales. Y resulta que él se fue encima del Parque Nacional Yasuní y autorizó la explotación del Parque Nacional Yasuní. O sea, una postura, digamos, frente a la cual, por ejemplo, el presidente Correa, expresidente Correa, decía, se explota ahora sí el Yasuní por una serie, digamos, de motivos. Aquí más bien el presidente Moreno... Esa frase del mundo nos cayó. Exactamente. E igual lo mismo, por ejemplo, en el tema de la ley de plusvalía. El presidente Correa, vean ustedes, se le decía no a la ley de plusvalía porque puede generar una situación de fuga de capitales. Lo que va a hacer es la desinversión. Vamos a entrar en una situación crítica con el sector de la construcción. Va a haber muchos despidos o no se va a contratar gente en el sector de la construcción. Incluso ese tema lo retoma Moreno y dice, a ver, sometamos el tema de la ley de plusvalía. Que prácticamente esa ley de plusvalía fue aprobada por un capricho del presidente Correa. Y dijo, como muchas otras cosas, ¿no? Les molesta eso, entonces ahora van a ver cómo yo me impongo. Y aquí está también igualmente Moreno consultando sobre la ley de plusvalía, que me parece que incluso esto va a ayudar a reactivar, o sea, la eliminación de la ley o la digamos, derogación de la ley de plusvalía va a tener, digamos, un aspecto positivo. Y así hay otros, no quiero extenderme, César, pero también si tú miras, por ejemplo, sobre el tema de la pregunta 1, hace referencia a la corrupción. Tomemos en cuenta que 10 años de gobierno han sido 10 años de uno de los gobiernos más corruptos que existieron en el país por décadas. Hace referencia un poco a la gestión de Correa, el tema, claro, de la reelección indefinida o el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que fue a través, digamos, de ese manoseo de la justicia o de poner a la gente en el quinto poder para resguardarse las espaldas cuando Correa iba a salir del poder. Correa dijo y pensó, dijo, muy bien, ahora dejo todo controlado. Jueces míos, fiscal mío, contralor mío, quinto poder mío, entonces me puedo ir con tranquilidad, robamos lo que quiera y después no me va a pasar nada. Entonces creo que el hecho de que se haya puesto esta pregunta y que después lleve a reconformar, digamos, el sistema de justicia y que se nombren a nuevo contralor, fiscal, etcétera, va a ser muy positivo para el país, aunque va a ser, digamos, no tan del gusto del presidente Correa. Es decir, Sebastián, tú planteas que estas 7 preguntas han sido estructuradas para desmontar el correísmo de alguna forma, es iniciar ese desmonte del correísmo. Hay una estructura, no son preguntas como aisladas, sino configuran un proyecto, digamos. Sí, yo creo que es así, porque al menos, por ejemplo, la de que hace referencia al quinto poder, vean ustedes que una de las iniciativas que tuvo Correa para tener ese gran poder era justamente controlar la justicia. ¿Quién se atrevía a decir algo al señor Correa? Uno sabía que si que le contradecía al señor Correa, sabía que inmediatamente al día siguiente habrá un fiscal o un juez que lo va a sancionar por cualquier motivo. Y así hubieron fallos donde no necesariamente fueron imparciales. Hay evidencias de eso, ¿no? De la intervención, de la metida de mano en la justicia, correos electrónicos que el mismo Correa no ha negado la validez de estos mensajes. Tú también, Ismael, encuentras que hay una estructura bien planteada en las preguntas y digamos que giraría alrededor de este asunto que es la reelección indefinida. Sí, yo como decía, bueno, la gran matriz de esto es precisamente impedir
que en este caso una persona que estuvo 10 años en el ejercicio del poder, que se endulzó en ese transitar en el poder y que le gustó quedarse en el cargo manejando todo lo que conocemos como el Estado, todas las funciones, todos los órganos, pues bueno, eso abre la puerta a que, como había dicho primero, hablemos de una intención de combatir la corrupción, de sancionar a los corruptos, de impedirles además que esos corruptos vuelvan después de cumplir sus condenas al sector público. Eso me parece importantísimo, porque claro, hoy en día lo que tenemos constitucionalmente nosotros es un régimen inhabilitatorio para presentar candidaturas a elección popular, por ejemplo, para los condenados por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Pero no era más que para ello. Es decir, el día de mañana, por ejemplo, el señor Jorge Glass, que ha recibido una condena, supongamos que esa se ejecutaría, pues bueno, él no podría, si es que supongamos fuera por delito de enriquecimiento ilícito, presentar candidatura. Estamos claros, es una inhabilitación perpetua. Pero bueno, él podría ser designado ministro, podría ser designado contralor, es decir, un sinnúmero de cargos. Entonces, esa intención de proscribir que esta gente vuelva al sector público, a cualquier institución, bajo cualquier cargo y cualquier denominación, también es plausible. Plausible también es que esa gente misma tenga que responder con los bienes que hicieron, con ese patrimonio ilícito que hicieron como consecuencia de sus delitos. Luego de eso, entiendo también, hay una conexión interesante con el tema de la ley de plusvalía. Al presidente Moreno le ha preocupado también el tema económico. Ya muchas veces todos sabemos el famoso discurso de que la mesa no estuvo servida. Entonces sí es importante este tema de darle marcha a la construcción, al empleo, ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver también qué nos propone después, porque no es solo la derogatoria, sino también la presentación de un nuevo proyecto de ley. Correcto. Entonces, por eso hay que tomar también los recaudos necesarios, porque además vamos a ver en este juego interesante de fuerzas políticas que hay en la Asamblea, qué va a hacer la Asamblea cuando el presidente de la República presente el nuevo proyecto de ley, llamémoslo, no sé, de plusvalía igual, o como él lo vaya a llamar, o de reactivación del sector de la construcción, no sé. Vamos a ver qué ocurre ahí. Ahí podríamos también tener... Gracias, Ismael. Tenemos un minuto, así que simplemente plantearles el 5 de febrero, perdón, ¿El 4? El 4 es el referéndum. Ay. Hagamos un corte ahí. Ay, carajo, me arranqué. Sí, que hay que cortar, dice. Ya, ok, listo, gracias. Bueno, el 5 de febrero, el día posterior al proceso de elecciones, al proceso de la consulta, se inicia en realidad una tarea enorme, Sebastián, Ismael, que es poner ya en práctica todo este proyecto de descorreizar el país, y no solamente a través de los temas de la consulta, sino muchos otros temas. ¿Cuál va a ser el papel de la sociedad civil, de la academia, de diversos sectores? ¿Cuál tiene que ser el papel frente a estas tareas enormes que, como digo, se inician el 5 de febrero, al día siguiente del referéndum, ¿no? O sea, yo lo que diría es lo siguiente. Yo creo que hay que votar sí en esta próxima consulta popular. Creo que son preguntas importantes que nos van a ayudar no solo, César, a descorreizar el país, sino yo creo que también nos podría permitir y le va a permitir al presidente Moreno reinstitucionalizar al país, es decir, darle forma al sistema político, tratar de tener una democracia de mejor calidad. Y creo que en ese sentido, yo creo que por esa línea va el apoyo que se le está dando, pero es muy importante también ahí sí, de que luego de la consulta, no solamente organizaciones sociales o universidades, sino también movimientos sociales, incluso ciudadanos, estén pendientes de lo que viene luego para procurar de alguna manera, o sea, acompañar ese proceso y de todo lo que de alguna manera se espera con esta consulta popular se cumpla. Generalmente a veces, si uno analiza los resultados de las consultas populares en América Latina, a veces lo que viene luego es lo complicado, el tema de la aplicación, de la ejecución como tal, y a veces ahí nos quedamos a medio término. Entonces yo sí esperaría que ahora sí, con una participación amplia, que se pueda acompañar el proceso y que al final se cumpla lo que se está ofreciendo. Gracias, Sebastián. Ismael. Sí, yo creo que hay preguntas que inmediatamente de aprobadas, pues bueno, van a entrar a regir, como por ejemplo el tema de la reelección indefinida.
pero sí hay una pregunta central que a mi juicio es incluso en lo posterior más importante, que es la relacionada precisamente al tema de la institucionalidad. Creo que ahí como ciudadanos todos, organizaciones sociales, políticas, academia, universidades, todos tendremos que estar atentos y acompañando el proceso de eventual designación, quienes van a integrar las ternas. Eso a mí me preocupa y lo digo con toda franqueza en vista de la terna que nos presentó para la vicepresidencia de la República. Entonces, eso a mí me deja así una duda de qué es lo que va a ocurrir luego con las ternas, ¿no? Esperaríamos que no más correísmo en los órganos de control. Esa es la idea, esa es la confianza. Entonces, si hay que acompañar este proceso, por lo menos tratando de controlar, y si hay que criticar, habrá que criticar, porque si no vamos a pasar solo de las manos de un dueño de las instituciones a un nuevo dueño, y esa no es la idea, porque eso solo debilita la institucionalidad. Luego, por ejemplo, en tema de combate a la corrupción, en lo posterior también sí se va a necesitar una ley de extinción de dominio. Va a ser súper importante que eso se trate en la Asamblea, porque este tema de la famosa reparación al Estado por estos daños que se producen con el cometimiento de delitos contra la administración pública es harto complejo. No tenemos hoy herramientas jurídicas para perseguir eso. Esperemos que el mismo presidente Moreno sea quien presente un proyecto de ley sobre esto, y bueno, ya sobre los demás cambios que serán más inmediatos habrá que también estar pendientes, pero esto creo yo que es lo más importante, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Ismael, Sebastián, y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este Libre Expresión. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.